Listo. Buenos días, saludos, ¿cómo están, querido público? En el día de hoy, pues, mi persona, Michael Villadiego y Francisco Barón, eh, Francisco Javier Barón Mercado. pues, para Mercado estaremos hablando un poco acá de filosofía, de los filósofos. Y bueno, antes que nada, presentarnos, ¿no? Eh, Así es. Dime, Francisco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Bueno, Michael, yo soy de aquí de San Bernardo del Viento, de una vereda llamada José Manuel de Altamira. Soy auxiliar en psicología y bueno, desde hace muchos años soy fiel lector de libros filosóficos y personajes filosóficos y yo creo que esa gran influencia ha conllevado que este canal se crea para poder debatir todo lo que hemos todo este tiempo alimentando nuestro conocimiento. Claro. Sí, yo a Francisco lo conocí hace más o menos 1 o 2 años y desde que nos conocimos, pues una de las grandes aficiones que hemos tenido es eh, la filosofía, el hablar de temas literarios, del arte. Ah, bueno, entonces Así es. yo aprovecho para presentarme. Bueno, yo soy administrador de empresa. Actualmente me dedico a la investigación académica, pedagógica, de manera independiente. Eh, También soy muy aficionado a esta disciplina que es la filosofía, algo que comparto, como ya dije, con Francisco. He leído, sí, algunos libros de filosofía, pero más que todo, a mí me apasiona mucho las novelas literarias, la poesía. Entonces, en ese sentido, este canal surgió porque acá nuestra intención fue como que trascender, o sea, demostrar esos, esos contenidos, esos saberes que uno ya tenía en las charlas o en las conversas, siempre surgió pues ese interés. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar del filósofo Nietzsche, filósofo muy particular, muy importante en la historia del pensamiento Que ha y influido mucho vivió mucho. en teólogos, filósofos, Eh, antropólogos, claro, psicólogos. exactamente. Antes también decir que nosotros no somos expertos en la materia, nosotros dos somos, como ya he dicho, aficionados. Nos gusta mucho las preguntas, o sea, ahondar en las preguntas fundamentales, eh, cuestionarnos la realidad. Eh, y en ese sentido, pues, ahora, pues, con este canal, Viento de Ideas, lo que buscamos es divulgar la cultura, fomentar pensamiento crítico. Eso para Así es. democratizar el saber, o sea, el saber no solamente que tiene que quedarse acostumbrado en la academia, en las escuelas, también tiene que trascender, ¿no? Eh, Buscamos también con esto reivindicar nuestra autonomía, ¿sí? Hacer eh, un cuestionamiento a las verdades establecidas, como diría Nietzsche. Y bien, pues entonces ahora sí entremos en materia, tenemos de la vida y obra de Nietzsche principalmente. Bueno, empecemos por su biografía, hablar de su vida, desde el momento en que nace hasta el momento que muere. Sí, estaría perfecto empezar hablando de esa etapa, de, ese, de su vida, ¿verdad? Bien, qué sabes de la vida de Nietzsche? ¿Qué lograste Bueno, identificar? Friedrich Nietzsche, lo poco que he estudiado sobre él, es un filólogo, no estudió filosofía, estudió filología clásica y hizo una especialización en las lenguas griegas. Él nace en Alemania y
fue criado en un ambiente, digámoslo así, religioso, ya que su padre era un pastor y teólogo. Sí, Este dato es muy curioso en la vida de Nietzsche porque más tarde una de las grandes críticas que hace Nietzsche es sobre la religión. A pesar que se crea, a pesar que se nace en un ambiente, digamos, cristiano, más adelante Nietzsche hace una gran crítica a la a la religión religión occidental y cristiana. el cristianismo, como quien dice. Sí, claro. Bueno, decirte ahí pues, tengo algo que aportar. Recuerda que la Ok. mamá, la hermana siempre querían, siempre quisieron, pues, que se siguiera esa tradición familiar de que era que él estudiara, pues, teología, pero tú sabes que él empieza la carrera en la Universidad de Leipzig, mal, Sí, él empezó mira, estudiando teología, teología, y después se decide pero por se la retira. filología, claro, filología, y que es una disciplina más, digamos, más cerca de la filosofía, muy cercana, muy afín. Otro Un dato, aspecto, sí, de la vida de él, que sea relevante. Bueno, bueno, Nietzsche desde muy niño digamos, fue precoz, un niño prolífico. Siempre, bueno, lo que yo admirar de Nietzsche es que desde niño siempre tuvo fascinación por la música, por la poesía, ya escribía desde muy niño. Eh, Recordemos que pierde al papá a temprana edad, le toca vivir y en un un hermano, ambiente y pierde y un un hermano, hermano también. tuvo y eso le trajo crisis a Nietzsche. Desde ahí empiezan sus primeras crisis, digamos, existenciales. También fue un niño muy enfermizo. Hay que recordar que todas las enfermedades que uno pueda conocer, Nietzsche las padeció. Tenía problemas de la vista, Nietzsche tenía mareo, tenía migraña, Náuseas, náusea, siempre estreñimiento. muy enfermizo, pero muy precoz. El hombre siempre desde niño mostró las inclinaciones por el arte, la filosofía. Eh, Decir que fue becado, bueno, ahí en la Universidad Basilea en Suiza, después cuando ya él se gradúa de su carrera, por medio de la influencia de un amigo, le dan una cátedra en la Universidad Basilea. Así es. Sí, allá en Suiza conoce a Richard Wagner, el músico Wagner, con el que tiene una relación de amor y odio, podríamos decir. Yo quiero aportar algo con Vale. relación al estudio. Recordemos que Nietzsche a sus 25 años es llamado a dictar clases en la Universidad de, de Sayers, ¿no? Sí, Y recibe un doctorado. Parece ser que en ese tiempo daban los doctorados por honor y causa, sin tan siquiera hacer el examen a ver si tenía el conocimiento. O sea, su trabajo que ya venía siendo filosófico, su trabajo escrito, lo conlleva a hacer doctorado, tener un doctorado por honor y causa. claro, porque él se dio a Y conocer. sorprendentemente no tiene que hacer los exámenes para que, sino que confiaron tanto en su conocimiento que definitivamente le dieron, Le abrieron la eh, puerta, claro. sí, le abrieron la puerta, exactamente. Sí, como te digo, Nietzsche siempre demostró que era un investigador muy investigado. O sea, él siempre demostró esa faceta de investigación, de estudioso, y se ganó la admiración de muchos académicos, profesores de su época. Claro, ese mismo gremio después lo iba a rechazar, ¿no? Por sus escritos bastante intempestivos y provocativos, porque Nietzsche era ante todo un provocador Así es. de todo, en todo sentido. Otro detalle de la vida de Nietzsche. Su amistad Bueno, con, con Andrés Salomé. sí, hubo un triángulo ¿No? amoroso con Paul Renner y Paul luego Ricoeur, Andrea Salomé. exactamente. Sí, porque cuando Nietzsche conoce a Lowe, se interesa mucho por ella, parece ser que se enamora, Sí, se enamora de ella. incluso hasta el grado de querer casarse con ella, le ofrece matrimonio.
Y ella pero lo solamente recuerda tenía otros pensamientos, ya tenía inclinaciones amorosas con con Aurelio. Jorge. Ajá. Sí, exactamente. Entonces hubo un triángulo amoroso que tal vez pudo ser hasta incómodo, porque ellos eran grandes amigos. Hay una legendaria foto donde salen ellos tres. Exactamente, hasta la hermana de Nietzsche interviene en esa relación, se opone a esa relación. Así es. Ellos tres fueron también tema de qué hablar en Alemania, ya que ellos estaban unidos más que todo era por el conocimiento, por la intelectualidad. Es una revolución intelectual. Claro, Exactamente. Salomé, para los que no saben, ella era una escritora rusa, vivía vivió pues, en Alemania y se enamora del escritor Friedrich, que era amigo de Nietzsche también. Exactamente. Lo que dice Andrés Salomé es que ella le encanta hablar de Nietzsche con Nietzsche, las conversaciones, las charlas, fascinante, ella queda fascinada porque era un hombre muy culto, muy sabio, Yo pero pienso ella que más, más amor, ella no yo lo creo que amaba, Nietzsche, ella solo admiraba, sí, exactamente, yo creo que Nietzsche confundió la admiración con amor. con amor, exactamente. Exactamente, creo que confundió la admiración por amor. Eh, Hablemos algo de su enfermedad, que es básicamente algo muy notorio en su vida. Sí, Sí, algo exactamente, desde la sífilis hasta la esquizofrenia, que fue uno de las enfermedades que muy más padeció, sí, claro. lo padeció. Parece que ser que en algunos escritos ya él tiene como tendencia a demencia. La Algunos demencia escritos, y sentido de superioridad, megalomanía, eso sobre todo se ve en su último libro que es Eche Homo, donde Nietzsche, hay pasajes en ese libro, en ese texto, donde dice que él es, él se cree como un profeta, como alguien grandiosísimo, que su nombre un día será unido a algo revolucionario. será Ahí el delirio, tuvo el en las delirio de cartas, grandeza. sí, tiene delirio de grandeza en los últimos ya años de su vida. En ese Homo lo demuestra mucho. Es un libro muy, digamos, con tintes muy gráficos. Ese libro hace como un recuento de todas sus obras. Ese es el último libro que Nietzsche escribe. Eso lo escribe en la década del 90. Recuerda que Nietzsche desde el 89 hasta él muere en el 90. Desde el 89 fue el pasaje a la locura. Que fue fue que sus amigos, su madre también, se preocuparon por su salud y lo internaron. Pero, Ujú. o sea, unir la obra de Nietzsche. Yo siempre he hecho esta crítica. No podemos ser muy reduccionistas en ese sentido. No se puede eh, la obra de Nietzsche ligada digamos, a ese periodo porque, o a ese aspecto de su vida. Sí, porque eso sería como muy, llenarse de mucho prejuicio, sería algo muy minimalista, diría yo, reduccionista. Reducir pensamiento de Nietzsche a eso es un absurdo, no tiene lógica, porque fue un gran pensador, un gran. Así es. Otro aspecto que debemos saber de Nietzsche es su situación económica. A pesar que la Universidad de Versailles, él sufrió un accidente, ¿sí? Y bueno, también se puede decir que la influencia de su esquizofrenia hizo que se retirara de la universidad, pero la universidad le dio una pensión. Sí, Es similar, mira, un dato curioso, Carlos Marx y Nietzsche, muchos filósofos no fueron adinerados, incluso vivieron de colaboraciones de sus amigos. no, amigos. Sí. Exactamente, y Nietzsche no fue la excepción, también su pequeña pensión no le daba para mucho y hubieron muchos personajes que le colaboraron Y reconozco, económicamente. exactamente. Es que esas personas como Nietzsche se enfrascan tanto en el estudio que no le prestan mucha atención como a lo económico. Ellos están enamorados de lo que ellos El hacen. conocimiento, el saber. Recuerda que Nietzsche también Exactamente. necesitaba, y no, y él necesitaba el dinero sobre todo porque, tú sabes que Nietzsche tenía problemas con el clima de Alemania, el clima frío. Recuerda que él, la mayoría de, entre la década del 70 80 que es donde describe sus obras más prolíficas, él se la pasa mucho en Italia, en Francia, en Suiza, porque él el clima de Alemania le hace mal, es muy frío. Entonces, y él necesitaba la colaboración de sus amigos, así como dices tú, claro.
Su, mira que Nietzsche pudo tener la probabilidad de tener mucho dinero, pero como se declaró un autor independiente, escribía independiente, y quién sabe, hasta él mismo se financiaba sus obras. De pronto, como no llegó a la universidad de que le financiaran libros y eso, siempre dice que, la historia dice que fue un autor independiente. Sí, independiente. Mira que al Que, principio lo querían, era un consentido de la academia, pero después tú sabes que rompe con la academia, le rompe porque la forma de escribir de Nietzsche, tú sabes que es una forma de escribir demasiado provocativa, como dije, una forma de escribir muy deconstructiva, como le llaman. Tú sabes que a Nietzsche lo afilian con los filósofos de la sospecha, que son tres, Freud, Marx y él, que los filósofos de la sospecha están como catalogados como de constructores de los valores occidentales, de la así es, religión, la filosofía, porque vienen a construir, demoler, destruir todas aquellas verdades que objetivamente se tienen como irrefutables. Eso fue básicamente la tarea de Nietzsche. Su vida transcurrió en eso. Otra cosa que llama mucho la atención es que Nietzsche, el género literario que usa Nietzsche es el aforismo. Eh, el aforismo, pues, sería algo diferente al canon filosófico. Recordemos que la filosofía siempre se escribe de manera ensayística, argumentativa. Nietzsche rompe con toda esa tradición, porque él hace algo distinto, algo diferente. Era un revolucionario en así todo es. sentido. Hablemos de sus tantas críticas, tanto al sistema, a la religión, a la sociedad. Empecemos con la religión. Exactamente. Eh, sí, sí, claro, él recordemos que él estudió mucho filología, la cultura griega, Y las lenguas y él clásicas, sospecha, parece que él sospecha, incluso él se cree un platonismo al revés, sospecha que, ya que Platón es griego, sospecha de que Platón tuvo mucha influencia en la religión en, occidental, ¿no? exactamente en la religión occidental, y más que todo acá que Santo Tomás de Aquino absorbe el pensamiento platónico y lo intenta como encajar con la Iglesia Católica, con el cristianismo. En los concilios de Nicea se demostraron de una u otra forma el mundo de las ideas, que en la religión puede ser el paraíso, ¿sí? Así es. Podemos decir que de una u otra forma es eso. Entonces, Sí, por eso él hace una crítica muy fuerte hacia Platón y hacia la iglesia. Incluso concluye de que todo este cuento de el único cristiano es Jesús, y concluye que todo este cuento de la creencia en Dios después de la muerte de Jesús ha sido más que todo un un invento negocio para humano. lucrarse económicamente. Exactamente. Sí, Nietzsche dice que también la religión, y eso lo dice muy bien en El Anticristo, su libro, que es uno de los últimos, eso está junto con la Bella Ciencia. El Anticristo es un libro de la finales de la década del 70. Nietzsche dice en ese libro que lo que nos hace fuertes, lo que nos hace superiores, es todo lo contrario a lo que predica el cristianismo. Dice que el cristianismo es una religión de siervos, de vasallos, de débiles. Tú sabes que él pregonaba, pues, la filosofía del superhombre, que no es más que Así es. aquel hombre que, el superhombre no es que no se le llama porque sea superior, sino porque de alguna manera deja de lado aquella idea de que el hombre, eh, o sea, aquella idea tradicional de hombre, sino que busca como superarse a sí mismo. El Sí, superhombre rompe con recordemos que todos los paradigmas cristianos, con todas las enseñanzas del cristianismo. Exacto. exactamente, él con relación al cristianismo, él ubica como tres periodos del ser humano que ha trascendido a través de la historia. En el primer periodo, él lo ubica como un camello, sea un camello que lleva la carga de la religión y está sometida a la religión. Ese camello se puede decir que es la edad antigua, cuando Feudal tú sabes también. que los mitos y todas estas creencias en la edad antigua fueron muy importantes. Básicamente la ciencia era el estudio de este tipo de cosas.
Sí. Después llega el segundo paso cuando el ser humano se convierte en un león y abandona la carga. Eso es una alegoría que está en un texto, para los que no saben, en Zaratustra. Esa alegoría está Sí, sí, claro. al principio. Y allá, eso es como la Bueno, historia del hombre. Exacto. exactamente. Ya eso podemos verlo en el hombre medieval al tiempo moderno, ya cuando el hombre se está despejando mucho de la religión. Y por último, la libertad, ya cuando el hombre se convierte en superhombre, cuando, ya podemos decir que es esta época, un ser humano que Crea sus valores, sí crea sus toma sus valores, propias va decisiones más allá, no tiene un Dios como quien lo condene. y lo castiga. Yo pienso, sí, sí, a mí me da miedo algo de Nietzsche, es que una sociedad sin Dios y sin valores, ¿qué sería de eso? Bueno, eso que Entonces, da ¿cuáles serían los Nietzsche. valores, cuáles serían los verdaderos valores a seguir donde no hay una moral como la que Sí, ofrece Dios o recordemos una que ética? Nietzsche distinguió entre dos tipos de nihilismo, nihilismo pasivo y activo. Nihilismo pasivo es cuando, listo, y el superhombre, para los que no saben, el superhombre es un concepto clave en la filosofía de Nietzsche, que no es que sea un hombre superior, sino lo que quiere decir superhombre es que aquel que se supera a sí mismo, aquel que deja una idea de hombre sometido, sumiso, sin aspiración de libertad. Entonces, De para mí, esclavos. sí, de esclavo, o sea, alguien que es de mente libre, que tiene criterio propio, ¿no? Bueno, entonces con Nietzsche, ese nihilismo pasivo eh, que ya dice, bueno, ya yo deconstruí, yo destruí todos aquellos valores, todos aquellos paradigmas, todos esos dispositivos que ordenaban y sistematizaban la vida, o sea, a partir de la religión, de las enseñanzas del catolicismo. Entonces ella dice, bueno, si rompemos con eso, quedamos sin sentido, quedamos vacíos, quedamos como que no hay un norte, no hay un enfoque. Básicamente, esa es Sería la base nihilismo del pasivo, existencialismo. exactamente. Del Más adelante existencialismo que viene puede ser con la base del... Sartre, con Heidegger, exactamente, que mucha Exactamente. La influencia preocupación por el ser. la programación por el ser, pero cuando Nietzsche hace esta diferencia, pero no, yo no le apuesto ese nihilismo pasivo, o sea, ese nihilismo pasivo se resigna listo a que no hay sentido, no hay significado, no, porque es que Nietzsche, tenemos que es un filósofo vitalista, que dice sí a la vida, afirma la vida. Por eso es que la crítica de él contra la religión occidental es básicamente esa religión, dice él en el Anticristo y otros de sus libros, que niega la vida, niega el cuerpo, o sea, porque tú sabes que la religión siempre ha visto el cuerpo como una condena, como bueno. Entonces Nietzsche dice, no, hay que, incluso los instintos, las emociones, eso es lo que hay que dejar que aflore en nosotros, porque eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace auténticos. Entonces, esa filosofía de Nietzsche es muy, como te digo, es muy, muy, muy emancipatoria en ese sentido. El nihilismo activo por el que Nietzsche apuesta, eh, dice que uno, como el superhombre, debe, pues, crear sus propios valores, eh, debe, pues, tener un pensamiento propio, debe regirse por su propia conciencia, debe mostrar su propia voluntad de poder, que es otro concepto muy importante de Nietzsche. La voluntad de poder no es más que aquello que siempre tiende a algo, que siempre busca salir adelante, porque es como que eso es algo inherente en todos los seres. Todos los seres eh, tienden a la supervivencia, a conservarse, ¿verdad? A mantenerse, a Así superarse. es. Entonces ese concepto lo trabaja mucho Nietzsche en uno de sus últimos libros, que es Voluntad de Poder. Y que yo creo que es inacabado, ese es el libro no lo termino. Entonces, Nietzsche aboga por ya dicho, un nihilismo activo, no resignado como Camus, como Sartre, no, sino activo. Eh, Sí, claro. Algo que debemos también debatir sobre el tema de la religión, que es lo que estamos hablando ahora con relación al pensamiento de Nietzsche, es clave la popular frase Dios ha muerto, ok, claro, eso donde dice de que cuando nos alejamos de esos seres superiores, brotará el verdadero superhombre.
Yo pienso que Nietzsche se desarrolla en una época de guerra, ni siquiera, bueno, todavía no, pero incluso Nietzsche fue al ejército, Sí, fue al el ejército. puesto servicio, Eh, sí. Sí, fue incluso hasta enfermero y yo creo de pronto que esa visión de guerra que él vio, de pronto él se preguntaba por qué Dios permite esto, por qué Dios lo otro. En ese sentido, pienso que es el abandono de Dios hacia nosotros o del hombre hacia él. Y de ahí es donde viene la popular frase Dios ha muerto. Yo pienso que la realidad que él vivía en el momento, y también podemos incluir la muerte del padre, la muerte de sus hermanos y su enfermedad, pudo haber llegado a definir a una posición negativa de la vida, a Sí, claro. concluir que Dios ha muerto. Bueno, eso lo doy yo desde el aspecto psicológico, ya que yo vi algo estudiado algo de psicología. Pienso que nosotros somos lo que vivimos y es lo que nos Claro, define a través del tiempo. claro, Si claro. somos criados en una familia de odio, seremos personas con odio. Entonces, mira, también podemos incluir la ruptura con Salomé. Eso también le dio fuertemente duro Claro, a su a su vida. vida. Exactamente. Entonces, todas esas vivencias es lo que puede definirse de que Dios ha muerto. Bueno, Claro. es mi opinión. No sé qué piensas tú sobre Bueno, esa frase. ahí hay algo que aclarar. Sí. Bueno, hago aclaración. La obra de Nietzsche eh, se le tilda de contradictoria, de metafórica, de cambiante, nada sistemática, nada coherente. O sea, es una filosofía muy, digamos, como él diría, en un constante devenir. Y por supuesto, la obra de Nietzsche no se puede ligar de la vida de Nietzsche, de su experiencia vital. Claro que está muy, en eso sí estoy de acuerdo contigo, está muy asociada a su vivencia, a su contexto, por supuesto. Eh, Nietzsche eh, lo que hace es como, para que se entienda, una crítica a toda la cultura occidental. Él dice que la cultura occidental es un invento Yo farmacológico. creo que hay Es, que decirle al público cuál es la cultura occidental. Perdona que te haya ok, interrumpido. bueno, la cultura Es la occidental europea, es la es europea. la europea, Sí, porque mucha gente, cultura occidental, pero ¿cuál es la cultura? Es la todo lo que relaciona a Europa. Europa, pero se basa en tres pilares. La cultura occidental es la filosofía occidental, el cristianismo y la moral que es Sí. otra de de las disciplinas que Nietzsche también cuestiona mucho, el concepto de bien y mal y cosas. Bueno, entonces quedamos en que, estábamos hablando de que, bueno, o sea, la obra de Nietzsche eh, es una obra que no se le puede calificar de estática jamás. O sea, es una obra que avanza, que evoluciona, conforme su vida va también transformándose. O sea, es una obra que hay una trayectoria en su. Él lo que dice es que la cultura es un invento farmacológico, o sea, era lo que iba a decir, que lo que nos hace es como soportar lo insoportable, y por eso se han inventado estas grandes religiones, estas grandes categorías morales, estos sistemas de pensamiento, o sea, porque es que necesitamos como que un sosiego, algo que nos reconforte. Entonces Nietzsche es muy crítico de esa perspectiva. Eh, Nietzsche, como he dicho, es un rebelde, es un provocador, desafía cualquier orden, cualquier sistema, y por eso es uno de mis filósofos favoritos. Tal vez esa parte es la que yo más reivindico en Nietzsche. Ah, bueno, el concepto de muerte de Dios, hay que decir algo más. Cuando Nietzsche ni siquiera dice, él no eso no es una afirmación como tal. Hace 20 años, Eso creo aparece que en Zaratustra, también en Zaratustra, que es un profeta. O sea, aparece en boca de uno de sus personajes, que es Zaratustra. también quiero aclarar que esa frase, Dios ha muerto, 20 años atrás ya la había dicho un pensador, De, Kierkegaard. que ganó. No, Hay otro que dice que es el mismo que dijo que la vida que el Dios es un invento del hombre. Eh, se puede decir que es un plagio de uno de los otros. Feuerbach, ese es Feuerbach. Que dices tú de Feuerbach, filósofo Feuerbach. No se puede decir que es un plagio.
No, influencia. No, Nietzsche es muy original, un filósofo. Y te Sí, cuenta que sí, también claro. está influenciado por Schopenhauer. Schopenhauer influencia. Nietzsche se leyó la obra de Schopenhauer, que después también se va contra él. Nietzsche no tiene ídolo. Por eso hay una vez que se, o el caso de ídolo, se descarta, o sea, se desmarca de Sócrates, de Platón, va contra todo. Hasta con el mismo Warner. Hace un caso de Warner. Escribe una obra de, es el caso de Warner. O sea, Así él no es. tiene, demuele todo, todo. Él no tiene, digamos, referente. Él seguía por su propio pensamiento. Otra cosa, bueno, la muerte de Dios. Algo antes que se me olvide. La muerte de Dios es una idea que puede entenderse de la siguiente manera. Bueno, el hombre contemporáneo eh, ha perdido ya como un fundamento que es de mundo, de mundo que es Dios, Un horizonte. un horizonte, ha perdido y ha quedado sin ningún eh, referente. Entonces, en ese sentido, se da la muerte de Dios. Eso es lo que dice, lo que quiere decir esa frase. No es que, o sea, es una muerte simbólica, metafórica, no es algo así como que, no, listo, Dios se murió de manera así como que literaria, no, no, es algo muy simbólico. Nietzsche lo que dice es que, si, que Dios muere porque básicamente muere una idea de, recuerda que cuando aparece el humanismo en el Renacimiento, después viene la Ilustración en el siglo XVIII Así es. y el racionalismo con Descartes, eh, ahí con esos movimientos artísticos, científicos, políticos, digamos, ese teocentrismo del que veníamos ya en la cultura, la historia de la cultura, va desapareciendo, porque ya el hombre le va dando cabida, o sea, a otro tipo de ideas, de dispositivos. Ya lo que viene con el humanismo, el hombre es el que pasa a ser el centro del mundo. Con el racionalismo, la razón es la que, con Descartes y con Hume, no, el racionalismo es que el hombre a través de su mente, de su pensamiento, puede conocer el mundo. Ya ahí Dios no interviene. Con la ilustración, bueno, la ilustración que es un movimiento político, democrático, que se da con la Revolución Francesa eh, también, o sea, Dios queda a un lado. Y con el cientificismo del siglo XIX, con el que surge con el positivismo, digamos, de científicos positivistas, como el caso de Freud y de otros, Albert también se Camus. rompe con esa idea de Dios. También en ese aspecto religioso podemos decir de que también hay un aspecto político. De Nietzsche poder, no es claro. sí, Nietzsche no es un político como tal o un filósofo que hable de la política, pero si analizamos sus obras, bueno, algunos piensan que es izquierdista de una u otra forma, pero es más hacia la derecha, No, si entiende más. hacia el poder político, hacia la derecha, ya que él habla de que el hombre eh, es un superhombre, un hombre que debe tener poder. Entonces, es más como, ¿cómo decirte? Cuando capitalista, pienso yo. Sí, de Yo hecho, pienso que de pronto sí, la edad medieval, donde la iglesia tenía el poder, podemos decir de que es un poder socialista, ¿sí? Es un socialismo o un poder feudal donde todos trabajan para alguien en sí. específico. No, Exactamente. no, en Entonces, esa época, recuerda que la monarquía era lo que regía a los poderes de las naciones. De que el derecho divino de los reyes, ¿te acuerdas? Que la religión siempre estaba unida, bueno, estaba unida al trono, ¿no? A los reinos. sí, claro. Yo pienso que es feudalista el Bueno, Nietzsche, sistema medieval.
hay algo que también Entonces, como Nietzsche dice que alejémonos de eso, de esas preventas que hay que darle la iglesia le da a Dios, la iglesia le da al hombre, yo pienso que después, cuando dice del superhombre, creo que en su filosofía cabía pensar de que el superhombre es capitalista. sí, claro, el superhombre, O no podemos decir específicamente a qué vertiente política tenía Nietzsche, porque Nietzsche muy poco habla de ese tema. un poco habla de eso. Es un investigador mucho dedicado a su filosofía. Mira, hay algo que debo remarcar. O sea, a mí Nietzsche me ha servido para algo, si algo yo he aprendido de la filosofía de Nietzsche es asumirme paradójico, contradictorio, alguien nada consecuente. Y también decir que, bueno, ese pensamiento de Nietzsche, que ha dicho que es provocador, revolucionario, no se le puede tampoco categorizar. A Nietzsche no se le puede categorizar, no se le puede sistematizar porque él era ajeno a ese tipo de, como he dicho, de perspectiva, como ya lo he dicho. Eh, yo creería que no hay un Nietzsche solamente capitalista. Para mí hay un Nietzsche ateo, un Nietzsche democrático, hay un Nietzsche, o sea, hay Nietzsche en todo, hay un Nietzsche artista, recuerda que él era músico. O sea, Nietzsche, como he dicho, era contradictorio, era paradójico porque es que es un poco de todo. Nietzsche también fue un Nietzsche literario, hay un Nietzsche político, sí, sí lo hay, sí, sí hay un Nietzsche político. No trabajo mucho ideas de política porque no era un filósofo político, pero sí podríamos decir que hay un Nietzsche. Sí, sí, claro. Claro, desde que uno asume una postura, es algo, es política. Ninguna postura es inocente. Idea es santa. Pero bueno, qué otro aspecto se nos escapa? Eh, Hablemos de lo social con relación a su vida. Impartía clases en la Universidad de Besaya, también fue conferencista, debió dictar muchas conferencias, no hay datos que especifiquen cuántas, pero era invitado a muchas de las universidades. En el aspecto social, eh, él una vez dijo de que en Zaratustra, cuando Zaratustra llega, en el libro de Zaratustra, llega el pueblo a profetizar la muerte de Dios, la gente no asimila ni acepta esa condición. Luego se aleja a la montaña Zaratustra y otra vez vuelve a su lugar. Creo que esa parte social de Nietzsche no era comprendido